Saludos para todos y espero que hayan tenido un fin de semana llena de positivismo a pesar de la situación que estamos viviendo alrededor del mundo. Y hoy estaré hablando de cuánto vale una moneda de 1968 de Lincoln Cent. Y es verdad que el valor dependerá grandemente de las condiciones o grado de las monedas. Si usted no sabe lo que significa grado de monedas, y esto lo digo para los principiantes, les dejo el link de varios videos que hablo detalladamente de los grados de las monedas, ya que esto dependerá grandemente del valor de cualquier moneda. En el caso de casi todos los centavos de Lincoln producidos en 1959 hasta la fecha, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos pues produjo monedas por cientos de millones de ellas, y a menos que la moneda sea una condición rara o que tenga una variedad o que sea escasa y codiciada, pues es de muy poco valor numismáticamente. O sea que hay que tener eso en cuenta. Si tiene una condición rara, tiene una variedad, es escasa, entonces son muy buscados por los numismáticos. Pero si no tiene nada de eso, pues entonces el valor no es tan grande. Primeramente hay que saber que la Casa de la Moneda produjo juegos o set sin circular de 1968 y cada juego contiene un ejemplar de cada moneda en circulación acuñada ese año de la casa, de cada moneda de la Casa de la Moneda. Y en estos sets se pueden observar que vienen encapsulados o también vienen en plásticos. Y a lo largo de los años algunos lo han dividido para certificar, como también lo han gastado como dinero. Y la verdad es que no es difícil comprar estos sets. El valor de estos sets aproximadamente es de $12 o un poquito más. Y la realidad es que si queremos estimar el valor de una moneda de 1968 de sin circular, escuchen bien porque no quiero que se confundan, en estado no certificado, y cuando digo no certificado es que no lo han llevado una compañía que califica monedas y lo han encapsulado y le han dado cierta calificación. Esto lo digo para los principiantes. Entonces, si no tiene nada de eso, entonces su valor podría estar hasta por debajo de $1. Pero no se desanime porque le voy a dar otros precios de otras monedas de ese mismo año con diferentes tipos de calificación, entre otros datos que creo que es necesario decirles. Y es verdad que NGC, que es una compañía que certifica monedas, ha reportado hasta el momento de este video 929 ejemplares de esta moneda de 1969D, bueno, en grados MS65 Red RD y superiores, pero fíjese un detalle que solo un 96.2% de estos grados han sido MS66 o inferiores. O sea que el otro porcentaje es que se consideran mayores que ella. Para la otra compañía que certifica monedas, que es PCGS, ellos han informado hasta ahora un total de 1.344 ejemplares de esta moneda con calificación MS65 Red o más fino. Ahora, en PCGS, ellos han informado que hay un 95% de ese total que ha sido calificado MS66 o inferior. Y les voy a decir por qué estos datos han llegado a ser bien importantes. El hecho de que no encuentre un gran porcentaje de monedas en calificaciones por debajo del nivel de YEMA de MS65RD tiene sentido, ya que el incentivo financiero para pagar la certificación no existe para las calificaciones más bajas, y ahorita les voy a decir el por qué no vale la pena en cierta manera.
Y vuelvo y digo que esta información no es para que se desanimen, porque ya mismo les estaré dando otros precios más altos. Lo único que quiero es que entiendan cómo es el sistema de calificación y si vale la pena o no certificar sus monedas. Recuerden que no todas las monedas que tenemos en nuestro hogar son valiosas. También un recordatorio: yo no doy valor a las monedas. Por lo tanto, a veces me hacen la pregunta en la sección de comentarios y siempre los voy a dirigir a diferentes sitios web para que ustedes mismos localicen el valor aproximado de acuerdo a sus calificaciones o condición. Lo único que quiero es ser honesta con ustedes, ya que si tienen monedas en mejor grado y van a enviar una gran cantidad de monedas a certificar, y cuando yo digo una gran cantidad, no es una o dos o tres, o sea, varias monedas que van a enviar a certificar, donde tal vez le den un gran descuento, entonces vale la pena calificar estas monedas. Porque la verdad es que no tiene sentido financiero certificar un centavo de 1968D en grados inferiores a MS66RD. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los precios en línea obtenidos por una moneda de estas certificadas como MS66 Red en ambos servicios de calificación generalmente valen $25 o $30. Y si no, ustedes mismos pueden confirmar esto y vayan a eBay y vayan a diferentes sitios en línea para que vean cuánto vale una moneda de estas en línea. Por lo tanto, consideren a la hora de invertir su dinero. Sin embargo, y quiero que escuchen bien, si hubiera una moneda de 1968 de escasa, y esto puede pasar en un futuro, que esté certificada, que haya calificado MS67 Red, MS67 más Red, o bueno, superior, ¿verdad? MS68 Red o más, pues entonces su valor será mayor. Y les voy a dar un ejemplo. Recuerden que estas cantidades que yo les voy a dar, todo depende de varios factores. En la subasta de Great Collection en diciembre del 2018 hubo una moneda de 1968D calificado como MS67 más Red, que se vendió por $4,617,50. ¿Vieron ahí la diferencia? O sea que esta certificación fue mayor a MS66 y lo pusieron en subasta y mire, se vendió en una buena cantidad. Esto depende también si da la casualidad que hay varios coleccionistas que están detrás de esta moneda y empiezan a pelearse por la moneda. Entonces va a subir el precio, porque miren la diferencia, y esto me refiero, aunque esto fue en el 2018, pero esto se duplicó el precio más alto pagando anteriormente por un centavo de 1968D cuando PCGS certificó esta moneda de MS67 Red. Y esto se vendió en la venta de Bower y Merena, y esto fue en el 2008. Y mire, se vendió por $2,300. Obviamente pasaron 10 años, porque entonces se duplicó en el 2018 al yo mencionar anteriormente los $4,617,50. Pero ven cómo la moneda puede subir, puede bajar, pero esos grados de MS67 son superiores. Entonces va a obtener, a la larga, va a obtener un buen precio. Todo depende del mercado de las monedas, su certificación, que puede ser voluble, especialmente en el extremo superior donde la competencia a veces puede disminuir. Y esa es la realidad. Sin embargo, el centavo de 1968D, a pesar de sus imperfecciones físicas cuando se acuñó, se produjo, sigue siendo un tema interesante e idiosincrático por derecho propio,
ya que esta moneda Lincoln es el último de una serie de centavos Lincoln en un cierto relieve que no es muy alto, pero tampoco muy bajo. Y espero que cada detalle que haya hablado en este video sobre esta moneda de 1968 de Lincoln Cent y sus diferentes precios le hayan sido de provecho toda esta información. Y si usted tiene alguna duda de lo que yo hablé, puede escribirme en la sección de comentarios, hacerme la pregunta ahí y yo con mucho gusto le daré la mejor respuesta, o si no, lo enviaré a algún sitio web donde le va a proveer más información. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que le haya sido de su agrado y si le gustó mi trabajo, espero un dedito arriba. Muchas gracias. Espero que compartan mi video en sus redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.